Ok, buenas tardes con todos. Vamos a comenzar con la clase de biología, víspera fiestas. Bien, el tema de hoy es coordinación química y sistema inmune, la correspondiente a la semana 8. Coordinación química de qué trata hormonas, básicamente. Así que hablaremos tanto de hormonas vegetales y hormonas animales y cuáles son sus respectivas funciones. Así que comenzamos. Coordinación química hace referencia a las hormonas, y es que las hormonas de qué se encargan. Las hormonas se encargan de ¿regular qué cosa? Regular el metabolismo, de regular también la homeostasis, dos características fundamentales de todos los seres vivos. Es así que el estado de desarrollo, ya sea de la planta o animal, será regulado por lo que son las hormonas. Hormonas que son, ¿qué cosa? Moléculas bastante pequeñas y que actúan también en pequeñas cantidades, ¿no? No se requiere gran cantidad de hormona para que cumpla una determinada función. Vegetales y animales, diferencias en cuanto al funcionamiento o cómo se desarrollan. Lo bueno es que en vegetales vamos a tener, simplemente son producidas por células. Eh, En animales también son producidas por células, pero esas células se encuentran dentro de un órgano llamado glándula. Y las glándulas son órganos que se encargan de secretar las hormonas, ¿no? Asimismo, los vegetales, las hormonas no son específicos, o sea, no se van a lugares determinados. Se van a distintos lugares a la vez. Por ejemplo, una hormona vegetal se puede ir tanto a raíz, tallo y hojas, por decirlo así, ¿no? No tiene un lugar específico en donde debe actuar. En cambio, en los animales sí son específicos, no se va a ir a cualquier lugar, sino la insulina va a tener un lugar, lo que es la oxitocina va a tener otro lugar en el cual va a generar una función, ¿no? Va a tratar de regular algún tipo de mecanismo, ¿bien? Eso para empezar. Estas son las diferencias de hormonas vegetales y animales. Pasamos a la siguiente diapositiva. Comenzamos con lo que son hormonas vegetales, coordinación química en vegetales. Hay 5 hormonas nada más en vegetales, las cuales vamos a recordar. Tres son llamadas estimuladoras, porque van a estimular algunas funciones, ¿no? Como el crecimiento sobre todo. Todas estas de acá tienen que ver con el crecimiento. Y hay otras dos que veremos luego, que son las llamadas inhibidoras, que hacen casi como lo contrario que estas tres de acá. Las hormonas vegetales, también conocidas como fitohormonas, recuerden el término fito, significa vegetal o proviene de vegetal. Cualquier cosa que tenga el término fito está asociada a vegetales o plantas. Regula el crecimiento. Todas estas van a estar desarrolladas con el crecimiento, bueno, crecimiento y desarrollo, ¿no? De la planta. ¿Y cómo se transportan esas hormonas? A través de savia, a través de la llamada savia elaborada, el cual se transporta glucosa, por ejemplo, ¿no? Los monosacáridos. A través de esa savia elaborada es donde se transportan las hormonas. Y eso es a través del floema también, ¿no? La savia elaborada recorre toda la planta a través del floema. O, o sencillamente difusión entre células. ¿Qué es difusión? La célula absorbe a la hormona y esta ingresa para generar una determinada función. ¿Cuáles son estas hormonas? Auxinas, el primer grupo conocida como auxinas. En plural porque son varias, hay varios tipos de auxinas, pero la principal es esta de acá, IAA. ¿Y qué significa IAA? Eso significa ácido indolacético. Indolacético. IAA es por sus siglas en inglés, ¿no? Indolacetic acid, básicamente, ¿no? Pero IAA es ácido indolacético. Es el principal tipo de auxinas. Por si alguna vez le preguntan, hay preguntas relacionadas en cuanto a auxinas, pero en las alternativas no hay auxinas. Bueno, el ácido indolacético tienen que saber que es un tipo de auxina. ¿Dónde se sintetiza o dónde se producen los meristemos? Y bueno, si tiene que ver con el crecimiento, acá tiene que ver el tejido meristemático, ¿no? El cual está enfocado en el crecimiento. Estimula el crecimiento, obviamente, tiene que ver con el crecimiento y sobre crecimiento de qué, sobre todo de las raíces.
el crecimiento de las raíces y también del tallo. Y es que acá vemos algo de acá, formado respuestas fototrópicas geotrópicas, así también como ayuda en la formación de xilema y floema. Pero ¿qué es esto de acá? Fototropismo y geotropismo. Bueno, fototropismo tiene que ver con el crecimiento que tienen las plantas, la veremos en la imagen, por ejemplo, ¿no? Las auxinas vamos a encontrar en el tejido meristemático, tanto como giberelinas, ¿no? Van a estar a lo largo de toda la planta. Y es que tiene que ver con el crecimiento de la planta. Y bueno, ¿qué es fototropismo? Las plantas van a crecer hacia arriba, obviamente, pero ¿por qué? Porque buscan algo. ¿Qué cosa? La luz solar. Y esa búsqueda de la luz solar, por ejemplo, si se encuentra hacia la parte superior, entonces siempre va a ir hacia arriba. Pero ¿qué pasa si está en una casa y la exposición a la luz solar se encuentra en una ventana al costado de la planta? ¿Cómo va a crecer la planta? No va a ir hacia arriba, va a dirigirse hacia la ventana, ya que va a buscar la luz solar. Y a eso, a esa búsqueda o ese crecimiento en torno a la búsqueda de la luz solar se le llama fototropismo. Por eso se dice respuesta fototrópica, ¿no? ¿A quién se debe esto? A las auxinas. Y lo otro es el llamado geotropismo. ¿Y qué significa geotropismo? Crecimiento en el sentido de la gravedad, ¿no? Hacia la gravedad o hacia la Tierra. ¿Y quién tiene geotropismo? Que te pone geotropismo positivo, ¿no? ¿Quién tiene eso? Las raíces, ¿no? Las raíces siempre crecen hacia el sentido de la gravedad, hacia abajo, por ponerlo en términos simples, ¿no? Es así que el crecimiento de raíces y tallos tienen que ver las auxinas. En cuanto a giberelinas también tiene que ver con el crecimiento, pero ya no solo crecimiento de qué más, crecimiento de hojas, crecimiento de flores, y así también con la germinación de la semilla, que una semilla, cuando uno plantaba su semilla de frijol para sus clases de primer grado de primaria, por ejemplo, donde te piden que crezca una semilla de frijol, bueno, ¿por qué crece esa semilla? Porque se empieza a producir giberelina. Y la giberelina estimula la germinación de una semilla, ¿no? Tanto giberelina como auxinas tienen que ver con el crecimiento de toda la planta. Por eso acá lo vamos a encontrar en tejidos meristegmáticos ambos. En cuanto a la citoquinina, y bueno, la citoquinina, ¿qué hace? La citoquinina lo que hace es estimular la mitosis. Bueno, acá falta mencionar algo. Auxinas, plural, ácido indolacético es el principal. Giberelinas, plural también. ¿Por qué? Porque ahí va a haber varias giberelinas, ¿sí? ¿Cuál es la principal? El llamado ácido giberélico, el cual se conoce como GA3. Igual, siglas en inglés, ¿no? Gibberellic acid. Y le ponen un número 3. GA3. Y veremos acá, giberelinas sin olvidarnos, ¿no? Giberelinas G, germinación. Por ejemplo, vemos acá, con giberelinas, ¿qué pasa? La planta va a crecer, va a germinar más rápido la semilla, de tal manera que la planta crece, ¿no? Asimismo, tiene que ver con el crecimiento de lo que son las hojas como tal. ¿Y qué pasa si no hay giberelina? La planta va a demorar en crecer. Demora en crecer, demora en germinar como tal, ¿no? Eso es lo que hacen las giberelinas. Por último, citocininas. Cito significa célula, y es que las citocininas tienen que ver con estimular la división celular. Y eso es fundamental para el crecimiento también, ¿no? Para el crecimiento de cualquier parte de la planta. Estimular la división celular o mitosis, que es lo mismo. Así también favorece lo que es la síntesis de proteínas, mucho que tiene que ver también con el crecimiento. Favorece el alargamiento de frutos y previene la senescencia. ¿Qué es senescencia? Senescencia es envejecimiento de la planta, ¿no? Previene que la planta envejezca tan rápido. Inhibe el amarilleo de las hojas. Y eso lo veremos a continuación, ¿no? ¿A qué se refiere con amarilleo como tal? ¿Ok? Hasta acá, ¿alguna pregunta? Si no, pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, parece que no. Pasamos a la siguiente. Las otras dos hormonas son el ácido abscísico y etileno. Ácido abscísico conocido como siglas también ABA. Se le conoce como ABA. Igual, siglas en inglés, acid, ABA o ácido abscísico. ¿Con qué tiene que ver el ácido abscísico? Tiene que ver con la abscisión. Por eso lleva el nombre ácido abscísico. ¿Y qué es abscisión? Abscisión es corte. ¿Corte de qué? Corte de hojas.
corte de frutos. Los frutos tienen que caer de la planta, ¿no? Bueno, eso que se carga el ácido abscísico. Las hojas caen de la planta. ¿Y cuándo caen de la planta? Cuando es otoño. En Lima no vemos un otoño porque casi no hay solo dos climas, verano e invierno, pero en otras ciudades hay otoño. Las plantas conforman, o las hojas conforman un color amarillo. ¿Por qué? Porque en otoño disminuye la luz solar. El día dura menos, en la cantidad de exposición al sol dura menos, por lo tanto hay menos luz solar, hay menos clorofila y por eso se torna de color amarillo las hojas. Ese es un efecto. El otro es que menos luz solar, menos fotosíntesis, por lo tanto menos energía para la planta. Es así que la planta, como no va a tener la misma cantidad de energía, tiene que empezar a eliminar pequeñas cosas, cosas que le hacen gastar energía, como qué, como las hojas, por ejemplo, ¿no? Varias hojas de la planta se empiezan a caer en otoño porque sencillamente la planta no tiene energía para mantener a todas. Ese fenómeno, ¿quién se encarga? Se encarga el ácido abscísico, de la caída de las hojas en las plantas. Eso es lo que hace el ácido abscísico principalmente. Luego, lo que también hace es inducir el letargo de yemas y semillas. ¿Y qué es esto? Esto es algo conocido como dormancia. Y es que la planta no siempre va a estar en condiciones óptimas. ¿Qué pasa si no hay los suficientes nutrientes para una semilla, por ejemplo, que ha sido producida? No hay nutrientes, no hay agua, está en condiciones hostiles. Entonces, si la semilla germinaría, se moriría de inmediato, ¿no? Es por eso que debe evitarse que germine la semilla. ¿Quién evita que la semilla germine? O sea, lo contrario a la giberelina, eso hace el ácido abscísico, ¿no? Y eso se llama letargo de semillas, ¿no? Letargo de semillas o dormancia. Dormancia viene de dormir, ¿no? Se queda ahí y no hace nada. Lo mismo con la planta. La planta está en un estado de que no hay mucha energía, no hay muchos nutrientes, entonces letargo de yemas. ¿Qué son las yemas? Son esos tallitos que van surgiendo, ¿no? De los cuales van a surgir varias ramas. Letargo significa que se queden ahí y se deje de gastar energía. De eso se encarga principalmente el ácido abscísico. Así también de la caída de las hojas y frutos, ¿no? Como ya lo hemos mencionado. Y cierre de estomas en las hojas. Y eso es porque eso es un proceso que requiere gasto de energía. Es por eso que termina ocurriendo, ¿no? Acá el ácido abscísico lo que busca es a través de diversas maneras no gastar energía, porque a la planta no le conviene. Ese es uno, ácido abscísico. Lo otro es el etileno. ¿Y etileno con qué tiene que ver? El etileno básicamente es la maduración de los frutos. Es una hormona bastante utilizada en la agricultura como artificial, ¿no? Porque a los agricultores que les conviene que los frutos maduren más rápido para que así puedan venderlos. Y bueno, ¿qué hacen? Compran etileno para que así ocurra este hecho. Y acá vemos, ¿no? ¿Qué pasa con los plátanos sin etileno? Se quedan verdes sin madurar. En cambio, con etileno maduran más rápido, ¿no? Acá vemos plátanos amarillos como tal. Esa es su principal función, etileno. Gravitopismo, crecimiento hacia la gravedad. Bueno, esa tendencia a crecer hacia abajo lo que hace que sea más fácil que los frutos puedan caer, ¿no? O puedan ser extraídos. Bien, esto vemos acá donde se encuentran sobre todo las hormonas, que es un gráfico bastante similar a esto de acá, ¿no? ¿Dónde va a estar el ácido abscísico, por ejemplo, en las frutas, en las hojas, lo que va a permitir la caída de los mismos, ¿no? ¿Dónde va a estar el etileno? En las frutas también. Y también cumple un rol en la caída de las hojas. Son bastante complementarios estos dos. En cuanto a auxinas, giberelinas, vamos a encontrar a lo largo de toda la planta, ¿no? Y citoquininas, sobre todo en las raíces, como vemos acá. Porque las raíces, bueno, ayudan el crecimiento de las raíces, las citoquininas. Y porque estimulan lo que es la división celular como tal. Bien, hasta acá, ¿alguna pregunta? Si no, pasamos a la siguiente diapositiva. Profesor, Sí, dime. ¿me podría volver a explicar lo del epitelio y el gravitropismo? Ah, ya, claro. Gravitropismo es esa tendencia a crecer hacia abajo, ¿no? Viene de gravedad, pero veámoslo, crece hacia abajo nada más, ¿no? ¿Y en qué ayuda de que algo crezca hacia abajo, como en el caso de los frutos, de que facilita su caída, ¿no? Obviamente crece hacia abajo, va a ser más fácil que caiga. Ya que el etileno cumple un rol también en la caída de qué? Caída de frutos y caída de hojas, como veremos en la próxima diapositiva.
Pero la función principal de la que no debemos olvidarnos del etileno es la maduración de los frutos, ¿no? Y si mientras más madure un fruto, es complementario, ¿no? Mientras más madure un fruto, va a ser más fácil también que tienda a caer, precisamente, ¿no? Bien, Profesor, pasamos. Sí, dime. ¿a qué se refiere con el alargamiento de las semillas? ¿Dónde? En la ¿Dónde? citoquinina, ahí decía que alargaban las semillas y los frutos. ¿A Momento. qué se refiere con eso? Favorece un crecimiento, básicamente, ¿no? Bueno, en el caso de las semillas, como que ayuda, la semilla antes de germinar crece un poco, ¿no? Antes de que salga este pequeño cotiledón, como se le conoce como tal, ¿no? Y es en eso donde termina ayudando las citoquininas. Alargamiento de los frutos, bueno, es crecimiento de los frutos básicamente. Y de las semillas lo mismo, ¿no? Ayuda en la formación de las semillas. No confundir con germinación, ¿no? De la germinación se encarga de las giberelinas. Acá más bien podríamos hablar de formación, formación tanto de frutos como de semillas. Gracias, profesor. Bien, pasamos entonces a la tercera diapositiva. Bien, esta será la última acerca de hormonas vegetales. ¿Y qué vemos acá? Básicamente, el fenómeno de abscisión o de caída de las hojas. En un estado normal, en verano, supongamos, en verano en una ciudad, no sé, Trujillo, Arequipa, ¿no? Donde hay otoño. Entonces ahí vemos que la hoja está en verde porque hay fotosíntesis, perdón, hay luz solar, así que hay clorofila, ¿no? Y acá la auxina vemos que cumple un rol secundario, ¿no? ¿Qué hace la auxina? La auxina previene que la hoja caiga. La hoja no cae. ¿Y por qué la hoja cae? Porque hay unas enzimas que realizan ese corte, ¿no? La auxina previene eso. Es un estado normal. Pero ¿qué pasa cuando la planta deja de tener la suficiente energía? ¿Y eso cuándo ocurre? Cuando la cantidad de luz solar disminuye porque ha cambiado la estación, ¿no? Ya no es verano, ahora es otoño. Entonces la hoja poco a poco se va a volver menos verde, ¿no? Porque va a disminuir la cantidad de clorofila. Y entonces la planta va a empezar a perder hojas, porque ya no tiene la energía suficiente para mantenerlas a todas. Así que acaba para cumplir un rol el etileno, ¿no? ¿Qué es lo que hace el etileno? El etileno corta ese transporte de auxina, de tal manera que la auxina ya no tiene función acá, ya no va a intervenir acá. Y finalmente, como hemos dicho, el ácido abscísico que permite, el ácido abscísico permite que la hoja flux se corte y caiga sencillamente, ¿no? La abscisión se encarga del ácido abscísico, pero también cumple un rol el etileno, ¿no? En la abscisión de las hojas. Y ahora acá veamos en los estadios de las plantas cómo participan estas hormonas. Germinación, giberelina. GG, ¿no? Germinación, giberelina. Crecimiento, las tres estimuladoras, giberelina, auxina y citoquininas. Cuando se producen las flores, acá ya va a participar el etileno, porque el etileno tiene que ver con maduración también, no maduración de flores. Así que acá cumple un rol el etileno como tal. Ahora se producen los frutos, también va a participar el etileno porque tiene una función en la maduración de los frutos. Bien. Luego cambia, pasamos de primavera, no sé, verano a otoño. Y en otoño es donde empiezan a caer hojas y empiezan a caer los frutos, ¿no? Y es ahí donde se aparece el etileno y ácido abscísico. Y ahora supongamos que se caen los frutos y bueno, tenemos semillas por doquier, pero la semilla, algunas de esas semillas que se encuentran en un estado bastante hostil, es decir, no hay nutrientes, no hay agua y se tiene que evitar que germinen, porque si germinan, inmediatamente se van a morir. Así que tienen que entrar en un estado de dormancia. ¿Y quién permite eso? El ácido abscísico. ¿Ok? ¿Alguna pregunta adicional hasta acá o pasamos a la siguiente diapositiva? Bien. Y con esto, algo bastante corto en realidad, terminamos lo que son hormonas vegetales y ahora pasamos a lo que son hormonas animales. Las hormonas animales están reguladas por un sistema llamado sistema endocrino. En este caso no hablaremos de animales en general, sino del humano, del ser humano nada más, sistema endocrino humano. Y hemos mencionado, ¿no? Endo hacia adentro, secreción hacia adentro de qué? Hacia el torrente sanguíneo. Y el sistema endocrino tiene que ver con todas las glándulas que secretan hormonas. Y las hormonas son moléculas. En plantas hemos visto que se secretan en la savia elaborada.
Y en lo que es el ser humano y en todos los animales en general se va a secretar en el torrente sanguíneo. Las hormonas se secretan en el torrente sanguíneo entonces y van a tener una célula específica a quien darle una indicación. Y ya veremos a qué me refiero con darle una indicación como tal, ¿no? Primero, ¿quién controla todo el sistema endocrino? El hipotálamo. El hipotálamo se encarga de regular el sistema endocrino. Regula el sistema endocrino como tal. Y ya veremos su función específica en torno al sistema endocrino, ¿no? Pero ¿cómo lo regula el hipotálamo? A través de la hipófisis. El hipotálamo lo mencionaremos también cuando hablemos del sistema nervioso, ya que ahí cumple un rol. Pero ¿cuál es la función del hipotálamo? Bueno, el hipotálamo, aparte de regular el sistema endocrino, cumple una función en la homeostasis. Y homeostasis es equilibrio. Por ejemplo, regula lo que es la sed. Cuando tenemos una sensación de sed, es por culpa del hipotálamo. Regula la sensación de sueño, la sensación de temperatura, la sensación de apetito y la presión sanguínea. Todo eso lo termina regulando el hipotálamo. Y más acerca de ello terminaremos hablando ya en sistema nervioso, ¿no? Ahora nos enfocaremos más que todo en su rol respecto al sistema endocrino. Bueno, el hipotálamo regula el sistema endocrino a través de una glándula conocida como hipófisis. Esa es la glándula que se va a encargar de regular, a través de la hipófisis va a regular a todo el resto de glándulas. Es por eso que es conocida también como glándula maestra. Y ya veremos igual, ¿no? Sus respectivas hormonas y sus respectivas funciones en otra diapositiva. Esa hipófisis a través de otras glándulas, la tiroides y paratiroides, el timo, adrenales, páncreas, ovarios, testículos, cada uno de ellos explicaremos las hormonas que generan y sus respectivas funciones. A través de todas ellas, de estas glándulas, secretan hormonas, ¿no? Y es que la definición de glándula es un órgano que se encarga de secretar hormonas, ¿no? Y las hormonas sabemos que son mensajeros químicos. Esos mensajeros tienen que ir a determinadas células a enviar señales. Pero ¿cómo saben a quién reconocer? Por ejemplo, nuestro cuerpo genera insulina a través del páncreas, luego esa insulina pasa al torrente sanguíneo y la insulina tiene que llegar a las células musculares. ¿Cómo sabe la insulina reconocer, cómo la insulina puede reconocer a una célula muscular y no a una célula ósea, por ejemplo, ¿no? Y eso es porque hay receptores. Hay receptores en la célula y los receptores son proteínas que son específicas para otras proteínas, en este caso para hormonas. Estos receptores son específicos para la insulina, por ejemplo, ¿no? Y estos receptores cuenta la célula muscular, es por eso que la célula muscular reconoce la insulina, pero no lo tiene la célula ósea. Es por eso que la célula ósea no va a reconocer a la insulina. Y así pasa con cada hormona que es secretada por el cuerpo humano. Las células a las que van a enviar el mensaje tienen receptores para esas hormonas como tal. Y acá vemos un término bastante particular, ¿no? Diana. ¿Qué significa diana en el caso de biología, en biología celular, ¿no? Bueno, el término diana es célula objetivo. Célula diana se refiere al objetivo. ¿El objetivo de qué? El objetivo de la hormona en este caso, ¿no? Es que la hormona tiene células diana, células objetivo, células a quienes debe entregarle el mensaje. Por eso acá te ponen célula diana, tiene los receptores para la hormona. Célula no diana, célula que no es el objetivo de la hormona, ¿no? Como para la insulina en las células óseas, por ejemplo, ¿no? Bien, eso es entonces lo básico de lo que se refiere al sistema endocrino humano. Ahora pasamos a la siguiente diapositiva. Mecanismo de acción de las hormonas animales. Bueno, hormonas animales, humanas, lo mismo, ¿no? Para empezar, hay que decir que hay dos tipos de hormonas, dependiendo de la naturaleza, ¿no? Hormonas proteicas, las cuales se denominan así porque son básicamente proteínas. Por ejemplo, la insulina es una proteína, pero así también es una hormona, ¿no? Por eso se llama hormona proteica. Así que esta proteica está conformada ¿por qué? Está conformada por aminoácidos, ¿no? Como toda proteína va a tener aminoácidos. Va a tener aminoácidos. 10, 100, 200, pero tiene aminoácidos. Son las hormonas proteicas, las hormonas que son proteínas.
Y por otro lado tenemos a las llamadas hormonas esteroideas. Y esteroides sabemos que es un tipo de lípido complejo, ¿no? Es así que estas hormonas esteroideas son derivados del colesterol. Que es colesterol, una molécula que nosotros consumimos o podemos sintetizar también, sirve para que se generen estas hormonas esteroideas. Ejemplo, la testosterona, ¿no? Ese término esterona, como tiene testosterona, progesterona, esterona viene de esteroides precisamente, ¿no? Es así que cuando tengan una hormona que termine en esa palabra esterona es porque es un esteroide. Y un esteroide, en este caso, es un tipo de lípido complejo, ¿no? Ahora, acá hay algo particular y es que cada una de estas hormonas tiene distintas maneras de trabajar. Las hormonas proteicas trabajan de otra manera a las hormonas esteroideas. ¿Por qué? Porque las hormonas proteicas son hidrofílicas, es decir, tienen contacto con el agua, hidrofílicas. En cambio, las hormonas esteroideas, pues por ser lípidos, no son hidrofílicas, son hidrofóbicas. Y eso cambia mucho en su manera de trabajar, porque para empezar todos nosotros estamos conformados de agua, ¿no? Veamos primero los mecanismos de hormonas proteicas. ¿Cómo trabajan? Supongamos que es la insulina, ¿no? Y bueno, la insulina pasa al torrente sanguíneo y va a reconocer a esta célula, que supongamos que es una célula muscular. Y la célula muscular tiene receptores de la insulina. Acá este receptor es esto de acá, esto que es más o menos de color turquesa. Entonces, este receptor va a reconocer a la insulina, a la hormona como tal, ¿no? Y la insulina se acopla a este receptor. Este receptor tiene una característica, es un llamado receptor membranal. ¿Por qué se llama receptor membranal? Porque se encuentra en la membrana. ¿Qué tipo de membrana? Para no olvidarnos, en la membrana plasmática, ¿no? Por eso se llama receptor membranal. Esa es la primera diferencia respecto a lo que hacen las hormonas esteroideas. La hormona se acopla a un receptor, pero receptor de carácter membranal, que está en la membrana plasmática. Una vez ocurre eso, lo que se va a hacer es enviar un mensaje. Y es que la función de las hormonas son enviar mensajes, ¿no? Enviar mensajes, bueno, más que mensajes son órdenes, órdenes a las células. En este caso, la hormona no entra a la célula, sino es que se queda fuera nada más, pero es recibido por el receptor. Es así que ese receptor va a enviar un mensaje. ¿A través de quién? A través de esta molécula de acá, que se llama AMPC, que significa cíclico. AMP es cíclico, que es similar al ATP, pero no es lo mismo. El ATP, por ejemplo, recordemos que es adenosín trifosfato. En cambio, que la AMP es adenosín monofosfato, ¿no? Moléculas similares. Pero ¿qué hace acá el adenosín monofosfato? Ese es el conocido como segundo mensajero. Y es que acá es como si la hormona fuera el primer mensajero y está enviando el mensaje, pero la hormona no puede entrar a la célula. Es así que ese mensaje se envía a través del AMP cíclico, que por eso le llaman segundo mensajero. ¿Y el mensaje para quién es específicamente? ¿Cuál es el objetivo? La célula, pero ¿qué exactamente? ¿Cuál es exactamente el objetivo? Y es enviar el mensaje a la célula, sí, pero al núcleo de la célula. ¿Por qué? Porque tiene que llegar hasta el ADN. ¿Y qué va a pasar en el ADN? El ADN es fundamental porque tiene genes y los genes se encargan de expresar proteínas. Es así que va a empezarse a expresar una proteína en cuestión, ¿no? Pero ¿cuál va a ser el rol de la proteína? Si tenemos en cuenta que esta es la insulina y la insulina ¿qué busca la insulina? Busca disminuir los niveles de azúcar en la sangre. Entonces la proteína en cuestión que se va a sintetizar va a servir para disminuir los niveles de azúcar en la sangre, ¿no? Y lo mismo si fuera cualquier otra hormona, ¿no? La proteína en cuestión que se va a sintetizar va a servir para la función de la hormona, siempre buscando eso. Es de esa manera como funciona una hormona proteica. Ahora, ¿qué hace una hormona esteroidea y cuáles son las diferencias? Una hormona esteroidea, como es hidrofóbica, como es un lípido, puede atravesar la membrana. ¿Por qué esta de acá no puede atravesar la membrana y tiene que ser recibida afuera nada más? Porque la membrana está compuesta por fosfolípidos. De esa manera esa proteína no puede atravesar esa barrera de fosfolípidos. En cambio el colesterol sí. Bueno, hormona esteroidea sí.
La hormona esteroidea, por ser un lípido, puede atravesar la membrana y en la membrana lo recibe un receptor. ¿Un receptor de qué característica? Un receptor citoplasmático. ¿Y por qué lo llamamos citoplasmático? Porque se encuentra en el citoplasma. Por eso llamamos citoplasmático. Esa es la primera diferencia. Acá es un receptor membranal y acá es un receptor citoplasmático. ¿Cuál es la segunda diferencia? Que acá no hay segundo mensajero. Acá la hormona envía la señal directamente. En cambio, en la anterior no pasaba eso. Había un segundo mensajero que era el AMP cíclico. ¿Qué pasa acá? La hormona se une al receptor y va a hacer lo mismo que esto, ¿no? Va a estimular a los genes para que produzcan proteínas. ¿Qué tipo de proteínas? Las proteínas que ayuden a o que con las que tenga que ver la hormona en cuestión. Por ejemplo, que sea la testosterona. ¿Testosterona para qué sirve? Bueno, la testosterona sirve para que se potencien algunos caracteres, ¿no? Particulares de los varones. Es así que la proteína en cuestión que va a estimular la testosterona va a servir para que esos caracteres masculinos se potencien, por ejemplo, ¿no? Y esas son las funciones de la hormona y esas son las principales diferencias, ¿no? Hormonas proteicas, receptor membranal, que se encuentra en la membrana plasmática. Y hay un segundo mensajero. En cambio, acá, de hormonas esteroideas, traspasa la membrana, el receptor es citoplasmático y acá no hay segundo mensajero, ¿no? Acá la señal lo envía directamente a los genes. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Hipotálamo e hipófisis. Y acá veremos las funciones, cómo están relacionados estos dos, ¿no? El hipotálamo está conectado directamente a lo que es la hipófisis y se va a encargar de regular al resto de hormonas a través de la hipófisis, ¿no? Como vemos acá, hay llamadas células neurosecretoras. Pero ¿qué hace el hipotálamo? El hipotálamo, para empezar, produce dos hormonas. ¿Qué hormonas? A través de las células neurosecretoras va a producir la hormona conocida como antidiurética y la hormona conocida como oxitocina. Ahora, la antidiurética, hormona antidiurética, tiene otro nombre. ¿Y ese cuál es? Es la llamada vasopresina. Uy, acá se fue un poco. Acá mejor vamos a ponerlo a un costado. Antidiurética, que es lo mismo que vasopresina. Son las dos hormonas que se produce en el hipotálamo a través de las células neurosecretoras. ¿Cuáles son las funciones de la hormona antidiurética y vasopresina? Como vemos acá, la hormona antidiurética, llamada ADH también, tiene un rol o sus células diana van a encontrarse en el riñón, ya que va a dirigirse al riñón. ¿Con qué objetivo? Bueno, la vasopresina se encarga de la reabsorción. Reabsorción de agua. ¿Y qué significa reabsorción de agua? Recordemos que los riñones se encarga de la filtración de la sangre y la reabsorción de la sangre, ¿no? Filtración de la sangre es que toda la sangre va a pasar a través de los riñones, ¿no? Toda la parte líquida de la sangre. Pero luego eso tiene que ser devuelto a la sangre, ¿no? Todo lo que sirve. Proteínas, sodio, vitaminas, agua, eso es devuelto a la sangre. La vasopresina o antidiurética lo que se encarga es que el agua sea devuelto a la sangre, ¿no? Para que así no nos deshidratemos. Pongamos que funciona mal la hormona antidiurética. Entonces toda el agua se eliminaría a través de la orina. Y eso es lo que pasa, por ejemplo, con una persona que ha consumido bebidas alcohólicas, que la vasopresina lo que hace es disminuir en su producción de tal manera que una persona que ha consumido bebidas alcohólicas empieza a eliminar bastante agua a través de la orina y se deshidrata fácilmente, ¿no? Lo mismo pasa con las personas embarazadas. ¿Y es por qué? Porque esta hormona empieza a funcionar, empieza a disminuir en cuanto a cantidad, ¿no? Ya que su función es la reabsorción del agua. Esa es una. La otra, ¿cuál es? Debido a que su función es la reabsorción del agua, es que se llama antidiurética y participa en los riñones.
Ahora, ¿por qué se llama vasopresina? Vaso viene de vaso sanguíneo y presina viene de presión. Es así que su otra función tiene que ver con la presión sanguínea. Es por eso que tiene estos dos nombres bastante particulares. Antidiurética se llama así porque tiene que ver con la reabsorción del agua. Antidiurética, una persona no se deshidrate, ¿no? Si se reabsorbe el agua, no se va a deshidratar. Y la vasopresina porque tiene que ver con presión sanguínea. Esas son funciones de esta primera hormona, del ADH. Oxitocina, ¿de qué se encarga la oxitocina? La oxitocina, acá lo vemos, tiene dos funciones. Una tiene que ver con la contracción de las paredes del cuello uterino, o del útero en este caso. Así que una de sus funciones va a ser estimular la contracción del útero como tal, o del cuello uterino. ¿Y eso para qué sirve? Eso es útil en el parto. Es por eso que la oxitocina es conocida como la hormona del embarazo. ¿Por qué? Porque estimula la contracción o las contracciones del útero. Y eso es algo útil es para que el bebé salga precisamente, ¿no? A través de procesos del parto. Es por eso que oxitocina se conoce como la hormona del embarazo. Contracción del útero. Uy, esa es su primera función. Segunda función, ¿cuál es? Acá vemos otra de acá. Tiene que ver con las glándulas mamarias. Y es que la oxitocina ayuda en la eyección. Eyección o salida también, ¿no? ¿Salida de qué? Salida de la leche materna. Salida de la leche materna. Y estas son las dos características principales. También se produce en varones, la oxitocina obviamente tiene funciones bastante distintas, ¿no? Pero tiene que ver con funciones de carácter sexual, tanto en varones como en mujeres, ¿no? En cuanto a oxitocina, estas son las dos funciones principales. Contracción del útero, es así que cuando una mujer está embarazada y está a punto de dar a luz, se empieza a producir grandes cantidades de oxitocina para que ayude con la contracción del útero y se ayude a eyectar al bebé, ¿no? Al bebé. Y en el caso de eyección de leche materna, que no se ve bien, voy a escribirlo de nuevo. ¿A qué se refiere con ello? Lo mismo, cuando un bebé está colgado del pezón de la madre, es ahí donde se va a producir oxitocina. ¿Para qué? Para que la leche materna salga y pueda alimentar al bebé, pueda amamantar al bebé. Y acá hay que hacer una diferencia, ¿no? Ya que acá vemos el mismo gráfico en cuanto a oxitocina y prolactina, pero claro, oxitocina se encarga de la salida de la leche materna. En cambio, la hormona prolactina se encarga de la producción de leche materna. Dos cosas diferentes. Producción de leche materna. Y acá, por eso se llama prolactina, ¿no? Lactina viene de leche precisamente. Es así que esta se encarga de producción de leche materna como tal. Bien, estas dos hormonas son producidas por el hipotálamo, pero el hipotálamo no los secreta al torrente sanguíneo, sino que los pasa primero a la hipófisis. Acá hablaremos ahora de la hipófisis. La hipófisis se divide en dos partes, llamado el lóbulo posterior y el llamado lóbulo anterior, ya que tienen funciones diferentes. El lóbulo posterior es conocido también como neurohipófisis. ¿Y por qué se llama neurohipófisis? Porque está asociado directamente a lo que es una región del sistema nervioso como el hipotálamo, ¿no? A un órgano del sistema nervioso como el hipotálamo y va a recibir a sus hormonas. Es decir, del hipotálamo, las hormonas ADH y oxitocina van a pasar a la neurohipófisis. Y recién a partir de la neurohipófisis es donde se secreta al torrente sanguíneo, ¿no? El hipotálamo los produce a estas dos hormonas y la neurohipófisis las secreta al torrente sanguíneo para que cumplan sus determinadas funciones, ¿no? En cambio, la otra, lóbulo anterior, conocida también como adenohipófisis, y acá para no olvidarnos, anterior, adeno, ambas comienzan con A. ¿Por qué se llama adenohipófisis? El término adeno significa glándula, y es que esta adenohipófisis se va a encargar de producir sus propias hormonas.
La neurohipófisis no produjo a las hormonas que va a secretar, las produjo el hipotálamo. En cambio acá, la adenohipófisis va a producir sus propias hormonas. ¿Y cuáles son? Las principales son estas de acá. TH. ¿Qué es la hormona TH o tirotrofina? Esta hormona se encarga de ¿estimular qué? Estimular a la glándula tiroides. Estimula la glándula tiroides para que produzca hormonas. Es por eso que se llama glándula maestra, ¿no? Porque va a participar en otras glándulas a través de la tirotrofina, por ejemplo. Luego está de acá, la hormona adrenocorticotrofina. ¿Qué hace? Conocida también como ACTH. Lo que hace es lo mismo, pero en otra glándula, estimula también. ¿Estimula a qué glándula? Estimula a la llamada glándula suprarrenal. Adreno, el término adreno hace referencia a riñón, ¿no? Viene de renal, precisamente, renal. Adreno. Es por eso que esa ACTH, entonces, ¿qué hace? Estimula la glándula suprarrenal para que, al igual que la tiroides, produzca sus determinadas hormonas, ¿no? Esas son las hormonas estimulantes, la tirotrofina y la adrenocortrofina. La prolactina, ya hemos dicho, producción de leche materna. La hormona de crecimiento, conocida como somatotropina o somatotropina, y viene del término somato, significa cuerpo, tropo significa crecimiento, y la somatotropina se encarga de el crecimiento de la persona, ¿no? Obviamente cuando uno es puberto, adolescente, la somatotropina se va a producir en grandes cantidades, y ya cuando es adulto deja de producirse o disminuye su producción. Finalmente tenemos la hormona folículo estimulante, la cual es conocida como FSH, y la hormona luteinizante, cuyas funciones ya mencionaremos en su respectiva diapositiva, ¿no? Para un mayor entendimiento. Hasta acá, ¿hay alguna pregunta? Si no, pasamos al siguiente diapositiva. Ok, pasamos a la siguiente. Bien, ahora iremos viendo glándula por glándula, ¿no? Hasta acá hemos hablado de la hipófisis nada más. ¿Qué pasa con esta de acá? Glándula pineal. Glándula pineal o epífisis que se encuentra a nivel del cerebro, ¿no? Bueno, ¿cuál es su función? Su función es la de secretar melatonina, lo cual cabe recalcar es diferente a una proteína que quizá escuchen por ahí que se conoce como melanina. Melanina es una proteína. ¿De qué se encarga esta proteína llamada melanina? De la coloración. ¿Coloración de qué? Coloración de la piel. Si se produce bastante melanina, entonces la piel va a adquirir un tono más oscuro. Si produce poca melanina, va a adquirir un color más claro. Coloración de la piel, pero no solo de la piel, sino también del cabello. Y eso tiene que ver con el color del cabello, entonces también. No confundir acá los términos, melanina, y quizá te pueden poner hasta en las alternativas si alguna vez te preguntan. Melanina tiene que ver con otra cosa, ¿no? Coloración de piel, cabello. En cambio, esta de acá, melatonina, es la hormona. ¿Y con qué tiene que ver esta hormona? Su función principal es regular algo conocido como ritmo o ciclo circadiano. ¿Y qué es el ciclo circadiano? Circa de círculo, ciclo, día de día. Ciclo circadiano es básicamente día-noche. Las actividades día-noche que se realizan es regulado por la melatonina. Es que, ¿qué ocurre? Ahora, por ejemplo, nuestro cuerpo no está produciendo melatonina, a menos que ya se hayan dormido, ¿no? Si están durmiendo, sí está produciendo melatonina. Y lo que suele pasar en una persona entonces es que en sus actividades o en los tiempos que es de día, no se produce melatonina. Día, tarde, hay luz todavía y no se va a producir melatonina. Pero cuando ya va disminuyendo poco a poco la luz y luego se va a acostar, empieza a producirse grandes cantidades de melatonina, porque estimula lo que es el sueño, la melatonina. Y se produce en respuesta a qué? En respuesta a la luz, y no necesariamente la luz solar, sino luz de cualquier tipo. Esa luz intensa que puede incluso producir la televisión, la laptop, el celular,
¿Qué es lo que hace? Detiene la producción de melatonina y por lo tanto a uno no le da sueño, ¿no? Pero ¿qué pasa si hay ausencia de luz? Entonces empieza a producirse melatonina y a la persona le va a dar sueño. Es por eso que cuando uno está acostado, puede ser de día incluso, pero cierra los ojos y empieza a cerrar los ojos, ya va a darle cada vez más sueño. ¿Por qué? Porque empieza a producirse más melatonina como tal, ¿no? Eso es su principal función, regular ese ciclo de día y de noche, y que de día estamos más expuestos a la luz y vamos a estar despiertos porque no hay melatonina, y de noche hay menos luz, por lo tanto va a haber esa tendencia al sueño, porque va a empezarse a producir melatonina como tal. Acá vemos, en realidad en todos, ¿no? Tanto humanos como animales. La vigilia, ¿qué es vigilia? Vigilia es el estado de estar despierto. Eso se le conoce como vigilia. Sueño, obviamente, tiene que ver con estar dormido. Permite adaptación a las estaciones. Y eso tiene que ver con más con animales, ¿no? Esos comportamientos diferenciales en cuanto a estaciones, el hecho de invernar, el hecho de reproducirse en determinadas estaciones, ¿eso se debe a qué? Se debe a la melatonina. Previene enfermedades cardíacas y degenerativas. Y bueno, si es que uno no duerme bien, va a tener esa tendencia a ese tipo de enfermedades como tal, ¿no? Es que la melatonina ayuda a ello, a que descansemos, básicamente. Estimula el sistema inmune, lo mismo, para que podamos defendernos contra cualquier amenaza de bacteria o virus. Y es que si no dormimos bien, igual nuestro sistema inmune se debilita, porque va a empezar a gastar esa energía en otras cosas. Y alivia y protege los efectos negativos del estrés, ¿no? Si alguna vez no habrán dormido, sabrán que uno se estresa con mayor facilidad, ¿no? Eso es lo que hace la melatonina, entonces. Ayuda a que descansemos. Y en base a esto también surge una recomendación, ¿no? Si nosotros estamos expuestos a tipo de luz del celular o de la laptop o de la tele hasta altas horas de la noche y luego intentamos, por ejemplo, hasta las 12 de la noche, seguimos con el celular o la laptop y luego intentamos dormir, no va a ser tan fácil que durmamos porque no se ha producido melatonina. Esa luz a la que hemos estado expuesto, esa intensa luz que puede derivar del celular, inhibe la producción de melatonina. Es así que va a tomar un tiempo en producirse. Entonces a una persona no le da sueño. Y encima, si como no le da sueño, sigue distrayéndose con el celular cada cierto rato, peor, no se va a producir melatonina y va a tener problemas para conciliar el sueño. Y eso es muy contraproducente, sobre todo para ustedes, ¿no? Que están estudiando. Así como que como recomendación es dejar los aparatos electrónicos al menos media hora antes de dormir, ¿no? Y así evitar que nos dé ese tipo de problemas para conciliar el sueño. No obstante, hay una alternativa también, ¿no? Que los celulares, la mayoría de celulares tienen un modo nocturno. Ese modo nocturno es precisamente para usarlo, ¿no? No es que esté ahí de adorno. ¿Eso qué hace? Las luces de mayor intensidad las apaga. Obviamente uno puede ver el celular, pero esas luces de mayor intensidad que inhiben los procesos de producción de melatonina ya no van a estar. De tal manera que uno puede estar con celular en modo nocturno y ya como se estaba oscureciendo, por pasar 8, 9, 10 de la noche, ya igual se produce melatonina por más que uno esté con el celular, ¿no? Y va a dormir con normalidad y no va a tener esa clase de problemas. Eso es como recomendación, ¿no? Usar el modo nocturno si se va a estar con el celular a altas horas de la noche. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Ok, sigamos con las glándulas. Esta vez hablaremos de la glándula tiroides y paratiroides. ¿Qué hacen estas glándulas? Obviamente producen hormonas. ¿Cuáles? La glándula tiroides y paratiroides se encuentran casi en la misma posición. Claro, son diferentes, ¿no? Digamos, la glándula tiroides casi tiene una forma de pulmones al revés, pero se encuentra a nivel de la garganta, por delante de la laringe, y son como dos alas, ¿no? Dos alas en las cuales se encarga de producir dos hormonas, tiroxina y calcitonina. En cuanto a la paratiroides, se encuentra encima de la tiroides, por eso se llama paratiroides, y se encarga de producir la hormona paratormona. Acá para asociarlo, ¿no? Paratormona, paratiroides. Y acá igual, tiroides, tiroxina, más o menos para recordarnos, ¿no? La hormona que produce cada glándula. ¿Qué hace cada una de ellas? Comenzamos con la glándula tiroides.
produce la tiroxina, y la tiroxina tiene que ver con el crecimiento, tiene que ver con el crecimiento de la persona, y así también controla la velocidad del metabolismo. Eso es lo que hace la tiroxina. Es así que si empieza a fallar por X razones, o empieza a producir mucho o poco tiroxina, es ahí donde se va a ver afectado todo el organismo, ¿no? El crecimiento de una persona, por ejemplo, si se encuentra en estado de crecimiento, o sea, estando adolescente, estando puberto, si empieza a haber problemas con la tiroides, es ahí donde su crecimiento va a ser alterado. Por ejemplo, digamos esta imagen de acá. Esta es una persona normal, con una tiroides normal, tiene este tamaño, se encuentra por delante de la laringe. Pero vemos acá otra persona con la tiroides de mucho mayor tamaño y a esta enfermedad se le conoce como bocio. ¿Qué va a hacer esta tiroides grande? Va a producir mayor cantidad de hormonas y una de esas, ¿cuál va a ser? Va a ser la tiroxina. Es así que esta persona va a producir grandes cantidades de tiroxina. ¿Qué pasa si va a estar en un estado de crecimiento, como lo que puede ser niñez, por ejemplo, pubertad? O sea, la persona que nazca ya con una tiroides así va a desarrollar una enfermedad conocida como gigantismo. Y es que las personas con este tipo de glándula tiroides van a producir bastante hormona tiroxina. Esto se le conoce también como hipertiroidismo. Y es cuando la tiroides es grande, por ejemplo, no es hipertiroidismo. Y así también existe lo contrario, el llamado hipotiroidismo. ¿Y qué es hipotiroidismo? En el caso de hipotiroidismo es cuando se produce poca cantidad de tiroxina como tal, ¿no? Como puede ser en el caso de cretinismo o en el caso de si una persona está creciendo se le llama enanismo, porque si falla su tiroides mientras está creciendo, no va a haber tiroxina como tal. Y si no hay tiroxina, entonces no hay crecimiento, ¿no? Por eso el nombre, por eso el nombre. Así que si hay exceso de tiroxina, va a haber un metabolismo muy rápido, va a ser malo, ¿no? Gigantismo. Si hay poca tiroxina, igual va a ser malo, enanismo. Y esos son los tipos de afecciones que suelen darse. Hiportiroidismo e hipotiroidismo como tal. Eso es lo que hace la tiroxina. En cuanto a la calcitonina, ¿qué es lo que hace la calcitonina? La calcitonina es una hormona que tiene que ver con qué? Calci tiene que ver con calcio. Y bueno, el calcio, ¿de qué se encarga? El calcio va a estar en nuestra sangre. Y lo que hace la calcitonina es disminuir los niveles de calcio. Disminuye los niveles de calcio como tal. Y los niveles de calcio en la sangre no debe haber ni mucho ni poco, sino tiene que estar lo suficiente. ¿Qué pasa si hay mucho calcio en la sangre? Entonces la calcitonina va a participar. Calcitonina, perdón, participa de tal manera que busca de otra forma disminuir los niveles de calcio en la sangre. Así que lo reduciremos así. Disminuye los niveles de calcio en la sangre. Eso es lo que hace la calcitonina, busca disminuir los niveles de calcio en la sangre. Acá hay algo particular. Reduce el dolor óseo. ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, hay calcio en la sangre. Para entender esto, tenemos que ver lo de la otra hormona antagónica. Por ejemplo, acá, la paratiroides. La paratiroides, ¿qué va a producir? La paratormona. ¿Y qué es lo que hace la paratormona? Lo contrario a la calcitonina. Es decir, si la calcitonina busca disminuir los niveles de calcio en la sangre, la paratormona lo que va a hacer es aumentar niveles de calcio en la sangre. Busca aumentar los niveles de calcio en la sangre. Y acá, por ejemplo, el calcio de la sangre, si busca disminuirlo, ¿hacia dónde lo va a enviar? Lo envía, por ejemplo, a lo que son los huesos, como tal, ¿no? Deposita calcio en los huesos. Y acá, ¿por qué te dice que reduce el dolor óseo? Porque esto tiene que ver con que va a haber menos función de unas células llamadas osteoclastos.
¿Qué son los osteoclastos? Los osteoclastos son células que se encargaban de la destrucción de células óseas para así ir remodelándolos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Como ya va a haber calcio en los huesos, los osteoclastos ya no van a participar, pero acá sí participan los osteoclastos. ¿Por qué? Porque se busca aumentar los niveles de calcio en la sangre. De tal manera, ¿de dónde vamos a sacar ese calcio? Lo sacamos de los huesos. Y para sacar el calcio de los huesos, ¿quiénes participan? Participan acá los osteoclastos, ¿no? Quienes van a destruir células óseas para que así se obtenga calcio y vaya a parar a la sangre. Lo entenderemos mejor acá con estos gráficos. Por ejemplo, acá, ¿qué hace la calcitonina? La calcitonina, ¿qué es lo que busca? Disminuir los niveles de calcio en la sangre. Entonces, ¿qué va a hacer? Participa a distintos niveles, por ejemplo, a través de los intestinos. O sea, nosotros consumimos alimento con calcio. ¿Y qué va a pasar con ese calcio que están en nuestros nutrientes? Lo vamos a excretar. El intestino no va a absorberlo y esa es la orden que va a derivar de la calcitonina. ¿Por qué? Porque ya hay un exceso de calcio en la sangre. Como estamos buscando disminuirlo, ¿ya para qué vamos a obtener más calcio? Es así que el calcio sencillamente lo excretamos. Lo mismo a través de la orina, es decir, la sangre se va a filtrar y a través de esa filtración es que el calcio va a ser eliminado a través de la orina, porque tenemos un exceso. Y lo mismo a través de los huesos. Ese exceso de calcio, ¿hacia dónde lo vamos a pasar? Vamos a pasarlo hacia los huesos, por ejemplo. Eso se llama deposición de calcio en los huesos. Y cuando ocurre esto es que se inhiben a los osteoclastos. ¿Y los osteoclastos qué hacen? Destruyen células óseas, ¿no? Y por eso acá te ponen reduce el dolor óseo, porque el dolor óseo ¿de dónde deriva? Deriva de los osteoclastos. Es por eso que cuando hay exceso de calcio va a pasar todo esto. Ahora, cuando hay falta de calcio, lo cual es más habitual, y es que cuando no tenemos una dieta rica en calcio, ¿quién va a participar? Va a participar la paratormona. ¿Qué hace la paratormona? La paratormona va a hacer lo contrario esto de acá. Y es que hay poco calcio en la sangre. Tenemos que buscar aumentar. ¿De dónde lo vamos a sacar? Lo sacamos de los huesos. Y como lo sacamos de los huesos, acá los osteoclastos van a empezar a destruir células óseas, ¿no? Eso deriva en dolor óseo. Es por eso peligroso no consumir el suficiente calcio en la dieta. Es así que sacamos calcio de los huesos. En los riñones, ¿qué va a pasar? Acá el calcio no va a ser eliminado para nada a través de la orina, porque necesitamos calcio. Y en los intestinos, ¿qué va a pasar? Cualquier alimento que tenga calcio va a ser absorbido para que pase a la sangre. Y acá, ¿por qué ponen vitamina D? La vitamina D o calciferol, recordarán que ayuda en ese proceso de absorción de calcio en los intestinos, ¿no? Por eso acá te ponen a la vitamina D. Y es así que la función de estas dos hormonas son totalmente antagónicas. Uno busca disminuir los niveles de calcio y el otro busca aumentar los niveles de calcio en la sangre. Bien, hasta aquí alguna pregunta. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Siguiente glándula, timo. Timo, glándula que tiene que ver con el sistema linfático y ayuda en la producción de una hormona llamada timosina. Sencilla de recordar qué hormona produce, ¿no? ¿Cuál es la función de la timosina? Maduración de linfocitos T. Se encarga de la maduración de los linfocitos T. Y maduración de linfocitos T es dejarlo listo, ¿no? Para que ya pueda atacar a bacterias o a virus. Y eso lo veremos mejor cuando toquemos el sistema inmune. Pero básicamente eso es lo que termina realizando el timo. Glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal, supra por encima de, ¿qué cosa? Renal, riñones. Así como todos tenemos dos riñones, vamos a tener dos glándulas suprarrenales. ¿Y de qué hormonas va a producir las glándulas suprarrenales? Para empezar, tenemos que tener en cuenta que hay dos partes en las glándulas suprarrenales, la llamada corteza y la llamada médula. Corteza es lo que se encuentra en la parte exterior, ¿no? La parte más de fuera. En cambio, la médula es la parte nuclear, la parte más interna. Comencemos por la parte interna, llamada médula. Ahí se van a producir dos hormonas.
adrenalina y epinefrina. Epinefrina conocida también como noradrenalina. Y en realidad estas dos hormonas también cumplen un papel de neurotransmisor. Y cuando hablemos del sistema nervioso autónomo, simpático, parasimpático, veremos también el término adrenalina y noradrenalina, ¿no? Los cuales tienen comportamientos antagónicos. ¿De qué se encargan? Frente a cualquier situación que se diga que cause adrenalina, se va a liberar esta hormona. Y de hecho, de ello viene el nombre, ¿no? Por ejemplo, cuando uno se sube a una montaña rusa, es ahí donde se produce adrenalina. Lo mismo cuando uno está en una competencia, en un deporte, jugando un partido de fútbol, es donde se produce adrenalina. ¿Y a qué ayuda? Ayuda a mejorar la concentración, ya que supuestamente se encuentra en una situación de peligro la persona, ¿no? Por más que sea un juego y subir a un juego mecánico, a una competencia, el cuerpo lo reconoce como situación de peligro. Y es así que mejora la concentración y en eso ayuda la adrenalina. Aumenta los latidos cardíacos, aumenta la presión sanguínea y esas cosas ya lo mencionaremos cuando hablemos acerca del sistema nervioso simpático. Epinefrina o noradrenalina es lo contrario, lo opuesto a adrenalina cuanto a funciones. Y también lo mencionaremos cuando hablemos acerca del sistema nervioso parasimpático en este caso, ¿no? Recordemos entonces tanto papel de hormonas como papel de neurotransmisores. En la corteza vamos a encontrar a quién? Vamos a encontrar a cortisol. Y de hecho el nombre cortisol viene de corteza, corti, corteza, ¿no? ¿Y el cortisol de qué se encarga? El cortisol es conocida como hormona del estrés. Hormona del estrés. ¿Y por qué hacer hormona del estrés? Porque frente a cualquier situación de estrés se va a producir cortisol. ¿Y qué es lo que busca el cortisol? El cortisol va a tener como principal objetivo aumentar los niveles de azúcar en la sangre. Azúcar o glucosa, vamos a poner acá ya. Glucosa en la sangre. Busca aumentar los niveles de glucosa en la sangre. Eso es lo que hace el cortisol. ¿Y por qué aumentar los niveles de glucosa en la sangre cuando uno está en una situación de estrés? Por ejemplo, estás en tu examen final y tienes varias preguntas o una sola y no sabes cuál es la respuesta o no estás seguro. Si desconoces totalmente las preguntas, es ahí cuando te estresas. Y cuando te estresas es ahí donde se va a producir cortisol, el cual empieza a producir bastante glucosa en la sangre. Y es que el estrés es un estado anormal en la persona y el cuerpo se prepara para gastar energía. En este caso, el gasto de energía es para una concentración, ¿no? Para concentrarse en la pregunta, por ejemplo, ¿no? Y es por eso que el cortisol se produce en situaciones de estrés, porque se va a gastar energía, hay mayor movimiento, hay mayor concentración, se piensa más, se sobrepiensa más, y es por eso que es necesario los niveles de glucosa en la sangre. Eso es cuando uno se termina estresando, ¿no? De eso se encarga quién? Se encarga el cortisol. Y por otro lado tenemos la aldosterona. Y la aldosterona, ¿cuál es su función? La función de la aldosterona, otra vez hablaremos de reabsorción, pero ¿reabsorción de qué? Reabsorción de sodio. Es decir, se encarga de que no eliminemos sodio a través de la orina. Ahora, ¿qué sucede si hemos consumido grandes cantidades de sal? En este caso, sal, cloruro de sodio, ¿no? Entonces en nuestro cuerpo va a haber bastante cloruro de sodio. Tenemos que eliminarlo. Como lo eliminamos, se disminuye la cantidad de aldosterona y es así, a través de la orina, eliminamos ese exceso de sodio como tal, ¿no? De eso es lo que se encarga la aldosterona, entonces, ¿bien? Cortisol, la hormona del estrés, aumenta los niveles de glucosa en la sangre y aldosterona tiene que ver con la reabsorción de sodio para que se mantenga en la sangre como tal. ¿Ok? Pasamos a la siguiente diapositiva. Siguiente glándula, páncreas. Y en el páncreas nosotros vamos a tener lo que es el glucagón, lo que es la insulina, lo que es la somatostatina y lo que es el polipeptido pancreático.
Primero hablaremos de lo que es el glucagón y lo que es la insulina como tal. El páncreas hemos dicho que tiene un papel tanto exocrino, tiene que ver bastante con el sistema digestivo, y el papel endocrino. Y a través del papel endocrino es donde secreta hormonas. ¿En qué parte específicamente del páncreas se van a secretar las hormonas? A través del llamado islotes de Langerhans. Islotes de Langerhans como tal. A partir de ahí es donde se va a secretar lo que son todas estas hormonas, ¿no? Glucagón, insulina, somatostatina y polipeptido pancreático. Las células alfa se van a encargar de la producción de glucagón y las células beta se van a encargar de la producción de insulina. ¿Cuáles son las funciones de estas dos? Estas dos, glucagón e insulina, son antagónicas. El glucagón, ¿qué es lo que hace? El glucagón busca aumentar los niveles de glucosa en la sangre. Aumentar los niveles de glucosa en la sangre. En cambio, la insulina lo que busca es disminuir los niveles de glucosa en la sangre. Esas son sus funciones de estas dos. Por ejemplo, nosotros hemos ayunado y no hemos almorzado encima. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el glucagón va a empezar a producirse. ¿Por qué? Porque la cantidad de azúcar en la sangre, como no hemos consumido alimento, está bajando y siempre debe haber glucosa en la sangre. Es así que se produce el glucagón y empieza a obtener glucosa. Ahora, ¿de dónde saca la glucosa? Hemos visto que el calcio, por ejemplo, lo sacan de los huesos. Bueno, la glucosa, para ese caso particular, tenemos esto. Ese es el caso, uno de los ejemplos, por ejemplo, que podría ocurrir. Y es que si no hemos consumido alimento, ha disminuido los niveles de azúcar en la sangre. El glucagón va a buscar glucosa. ¿De dónde? Va a sacarlo del glucógeno. Es que el glucógeno sabemos que es un polisacárido de almacenamiento, ¿no? Almacenamiento de energía. Es así que estamos recurriendo a estas reservas para obtener glucosa y así pasarlo a la sangre y siempre haya glucosa y haya las cantidades normales de glucosa en la sangre. Eso es lo que hace el glucagón. Ahora, ¿qué ocurre si hemos comido nuestras 3 comidas y encima estamos comiendo, no sé, un postre? O sea, va a haber un exceso de azúcar en la sangre. Y como hay un exceso, tenemos que buscar disminuirlo. ¿Y eso quién lo hace? Lo hace la insulina. La insulina acá hace lo contrario, por ejemplo, el glucagón. El glucagón degradaba glucógeno para tener glucosa. Ahora la insulina lo que acá va a hacer es de la sangre va a sacar glucosa, lo va a enviar al hígado y en el hígado la glucosa va a convertirlo a glucógeno. ¿Para qué? Para que se almacene en el hígado. Ahora, ¿qué pasa si tenemos exceso de glucógeno ya en el hígado? Bueno, la glucosa ahora va a encargarse de qué? Va a encargarse de gastarse en la obtención de energía, y eso va de la mano con la síntesis de grasas. Es así que cuando comemos azúcar en exceso, no es sencillamente que va a haber más azúcar en la sangre y ya está, sino vamos a tener engordar, porque la insulina tiene que ver mucho con la síntesis de adipocitos, la síntesis de lípidos como tal, que se van a ir acumulando en nuestro cuerpo. Como la glucosa debe gastarse, los lípidos ya no van a gastarse, ¿no? Los lípidos sencillamente van a irse acumulando ahí y va a ser más difícil. En cambio, acá es lo contrario, ¿no? Por ejemplo, hacemos actividad física y nos vamos gastando la glucosa de la sangre, pero seguimos con la actividad y entonces la glucosa ya no debe gastarse. ¿Qué va a gastarse ahora? Va a gastarse los lípidos y de eso se encarga el glucagón, ¿no? De que lo que se gaste sean las grasas, los triglicéridos y que la glucosa se mantenga en la sangre en las cantidades normales, ¿no? Esas son las actividades antagónicas de estos dos. Y de eso, de ellos, sobre todo de la insulina, es donde va a derivar una enfermedad bastante importante que es la diabetes. Veamos entonces qué ocurre en una persona diabética. Tenemos esto, una persona saludable. Nosotros comemos, no sé, un postre, una torta. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a aumentar los niveles de azúcar en la sangre, ¿no? Y vamos a producir insulina. La insulina, ¿cuál va a ser el objetivo de la insulina? La insulina va a recorrer, va a llegar a cierta célula, ¿no? ¿Como cuál? Como una célula muscular, por ejemplo. Ahí es donde llega, es recibido por un receptor membranal. Sabemos que es una proteína, por eso se recibe en la membrana, no entra a la célula.
la insulina es recibida y como ya sabemos, va a empezar la secreción o la expresión de proteínas. ¿Proteínas como cuáles? Esta proteína de acá, que es un receptor. ¿Receptor de qué? Más que receptor es un canal. ¿Un canal de qué? Canal de glucosa. ¿Y esto qué permite? Permite que la glucosa entre acá, a esta célula muscular. De tal manera que la insulina qué va a generar, va a generar que la glucosa ingrese, ¿no? Ingrese a la célula y así los niveles de azúcar en la sangre o de glucosa en la sangre empiezan a disminuir. Eso es lo que pasa en una persona normal con un funcionamiento normal de la insulina. Comemos algo de más y bueno, la insulina se produce y nuestras células empiezan a recibir insulina. ¿Para qué? Recibir glucosa, perdón. ¿Para qué? Bueno, puede ser para gastarla o puede ser para que esta glucosa sea almacenada como glucógeno, ¿no? Y se queda acá sencillamente. Al fin y al cabo, la insulina busca disminuir los niveles de azúcar en la sangre. Ahora, ¿qué pasa con una persona diabética? Para empezar, se tiene que resaltar que hay dos tipos de diabetes, la llamada diabetes tipo 1 y la llamada diabetes tipo 2. La llamada diabetes tipo 1 tiene un origen netamente genético y estas son de nacimiento. La diabetes tipo 1 es una enfermedad que da de nacimiento. No apenas cuando naces, pero sí años después, un par de años después o un par de meses después. ¿Qué pasa con estas personas que nacen con diabetes tipo 1? No van a secretar insulina. No tienen, hay fallos a nivel genético que no les permite la secreción de insulina como tal. Y si no hay secreción de insulina, entonces no hay manera que hagan que la glucosa ingrese a las células. Es así que esto tiende a ser bastante peligroso para la persona, porque supongamos, ¿no? Hace un milenio, si había personas con diabetes tipo 1, sencillamente se iban a morir porque cualquier exceso de glucosa, que suele ser bastante habitual, iba a matarla, porque la sangre no puede tener exceso de glucosa, sino todo en la sangre va a empezar a fallar. Ya sabemos lo importante que es la sangre, ¿no? Ahí está el transporte de oxígeno, transporte de nutrientes, transporte de linfocitos para las defensas. Si hay exceso de glucosa, el organismo va a fallar, la persona va a morir. Entonces, ¿qué ocurre con estas personas que tienen diabetes tipo 1? Bueno, como no producen insulina, hay un tratamiento en realidad, ¿no? Y esto es un fármaco. Ese fármaco es de hecho la misma insulina. O sea, la insulina se produce como fármaco de tal manera que las personas con diabetes tipo 1 tienen que inyectarse siempre insulina cada cierto tiempo, ¿no? Pero eso ya de por vida. ¿Para qué? Para que no haya problemas a nivel del metabolismo. ¿Eso qué hace? Se inyectan insulina y va a ocurrir estas acciones, ¿no? La glucosa va a ingresar a las células para que puedan tratarla, para que puedan metabolizarla. Claro está que la dieta de una persona con diabetes tipo 1 no es la misma que de una persona normal, ¿no? Claro, puede consumir cantidades de azúcar, pero no exageradas, porque por más que sea un fármaco, la misma insulina no es lo mismo que lo produzca un mismo organismo, ¿no? Es por eso que las personas de diabetes tipo 1 tienen que inyectarse siempre insulina y su dieta es un poco diferente, ¿no? No pueden comer azúcar en exceso. Eso es lo que pasa con estas personas. Claro, por el resto de actividades no les afecta. O sea, si tienen el medicamento, por más que su dieta sea un poco diferente, pueden realizar el resto de actividades casi con normalidad, ¿no? No suele haber muchos más inconvenientes. En cambio acá, diabetes tipo 2, ¿cuál es la diferencia? Esto no ocurre de nacimiento, esto ocurre porque la persona tuvo una mala dieta a lo largo de su vida. Es que, ¿qué pasa acá? Las personas con diabetes tipo 2 sí producen insulina, pero sus receptores no van a reconocer a la insulina. ¿Y por qué? Supongamos que ahora tengas 16, 17 años, por ejemplo, o 15, no sé, y empiezas y comes bastante azúcar o comes bastante cosas dulces con glucosa, ¿no? Y tu insulina va a trabajar bastante. 20 años, tu dieta no cambia, 30 años tampoco, 40 años. ¿Qué va a pasar? Va a llegar al punto de que tu insulina ha trabajado tanto que ya no va a ser reconocida por el receptor. ¿Y qué pasa si no es reconocida por el receptor? Que sencillamente no va a haber esta acción, ¿no? Esta acción de acá. Si no es reconocida por el receptor, es como si no hubiese insulina, de tal manera que la glucosa no va a ingresar a la célula. Y es bastante peligroso como para estos de acá, ¿no? Va a haber un exceso de glucosa en la sangre
que y la persona se puede morir. Claro que estos de acá, diabéticos tipo 2, no tienen la solución de los diabéticos tipo 1. Estos se pueden inyectar insulina y tener una vida casi normal, con una dieta casi normal también, pero los diabéticos tipo 2 no. Estos, si se inyectan insulina, no les sirve para nada, porque sencillamente sus receptores han cambiado y no los reconocen, no reconocen a la insulina como tal. Es así que estas personas de diabetes tipo 2 sí ya tienen una dieta demasiado drástica en cuanto a cambios, ¿no? Y tienen que consumir medicamentos de igual manera, y sobre todo porque se les da a personas mayores y es un poco más delicado. Y su dieta cambia drásticamente, ¿no? Y diabetes, las personas con diabetes tipo 1 más o menos tienen una dieta casi normal, ¿no? En cambio, estos de acá no. ¿Y por cuál es la razón? Sencillamente porque hubo una mala dieta a lo largo de toda su vida, ¿no? Es por eso que hay que tener bastante cuidado con el consumo excesivo de azúcar, ¿no? Bastante recurrente. Y sobre todo cuando tenemos familiares con diabetes tipo 2, ya que siempre hay predisposición a las enfermedades. Es decir, si tienes varios familiares con diabetes tipo 2, es lo más probable es que si tú no te cuidas, vayas a tener también diabetes tipo 2. Hay otras personas que sí consumen bastante, tienen una dieta bastante desbalanceada, pero no les da nada, ¿no? ¿Y eso por qué es? Porque no tienen predisposición hasta a cierta enfermedad. En cambio, los que sí la tienen que tener mucho mayor cuidado. De todas maneras, ¿no? Así no haya familiares o si haya con diabetes tipo 2, siempre hay que tener cuidado con el consumo excesivo de azúcar. Estos son la glucagón y la insulina. Somatostatina. Somato, cuerpo, estatina, estática. ¿Qué es lo que hace esto? La somatostatina, somatostatina disminuye o inhibe el crecimiento, ¿no? Obviamente no va a disminuirlo, sino inhibe el crecimiento como tal, para que las personas adultas ya no crezcan. Productoras del polipéptido pancreático, y eso tiene que ver con regular procesos digestivos, es decir, con las sustancias que producía el páncreas para la digestión, ¿no? Eso hace el polipéptido pancreático. Regula procesos digestivos nada más. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta? Profesor, mi tía sufre de diabetes tipo 2. Tengo entendido que se inyectó insulina y según él se sentía mejor. Entonces, ¿puede ser que sea mentira o es porque estuvo consumiendo pastillas? Bueno, hay diversos tipos de diabetes tipo 2, ¿no? Pero generalmente la insulina no es que no funcione o funciona poco. En realidad, en diabetes tipo 2, la persona, depende de lo que te diagnostique el médico. O sea, ¿por qué se dio diabetes tipo 2? Suele ser la causa principal esta de acá, ¿no? O sea, una persona consume tanta azúcar que su insulina trabaja tanto que a un punto un receptor ya no va a reconocerla. Pero hay otras que sí lo reconoce poco, así que aún sigue funcionando la insulina. Y en esos casos, ¿no? El doctor te puede decir que te inyectes más insulina y aumenta la probabilidad de que el receptor lo reconozca, ¿no? Depende del diagnóstico del médico como tal, ¿no? Aunque claro, no es, mm, entiendo que no valdría la conclusión con que se sienta mejor o no, sino con los resultados clínicos. Por ejemplo, acá, si se observa a través de la orina, por ejemplo, ¿no? Si hay un exceso de azúcar en la sangre, entonces va a haber un exceso de azúcar en la orina y se evalúa, ¿no? Tanto la sangre como la orina. Y a través de esas evaluaciones es donde se puede ver, ¿no? Si se termina dando, si resulta óptimo o no. Claro, si se inyectó insulina, tiene que ser necesariamente por la indicación del doctor. Y al final el médico es el que determina si es óptimo o no dicho tratamiento. Gracias, profesor. Ya, pasamos a la siguiente. Gónadas en el sistema endocrino. Y esta es la parte final, sí, la parte final del sistema endocrino como tal. Y de todas maneras, esto lo mencionaremos cuando hablemos del sistema reproductor. Hemos dicho que la hipófisis produce dos hormonas, la LH y la FSH. Ambos participan en el sistema reproductor, ya sea para varones o para mujeres, ¿no? ¿Qué es lo que hace el LH básicamente? El LH promueve producción de hormonas. Promueve producción de hormonas. ¿Qué tipo de hormonas?
Las hormonas sexuales. En el caso de varones, va a promover la producción de la testosterona. Vamos a poner acá hormonas sexuales. Y en el caso de mujeres, va a promover la formación de progesterona y estrógenos, las principales hormonas sexuales de las mujeres. Eso es lo que le hace la LH. Y la FSH u hormona folículo estimulante, lo que hace es promover la formación de gametos. En el caso de varones va a ser los espermatozoides y en el caso de mujeres van a ser los ovocitos. Claro está que cuando hablemos de sistema reproductor vamos a hacer un énfasis en lo que son las mujeres, ¿no? A través de la menstruación y todo eso, donde la LH y FSH van a tener un papel fundamental en ese ciclo, en el ciclo menstrual. Pero ahora veremos como una especie de resumen, tanto para varones como para mujeres, ¿no? Hipotálamo, hipófisis anterior produce LH y FSH. ¿Qué hace la LH? La LH lo que se encarga es de inducir ¿a quién? A unas células que se encuentran en los testículos, las llamadas células de Leydig. En este caso, ¿no? LH Leydig, para recordar más o menos qué son esas células. Y las células de Leydig las induce de tal manera que éstas van a producir testosterona. Es decir, estas son hormonas estimuladoras, ¿no? En el caso de LH, induce la producción de testosterona por parte de células de Leydig. Eso es en varones. ¿Y FSH qué hace en varones también? El FSH va a inducir, ¿qué cosa? Igual, en la testosterona, ¿a qué células? A las llamadas células de Sertoli. ¿Qué cosa les va a inducir? Les va a inducir la producción de espermatozoides, y eso se conoce como espermatogénesis. Eso es lo que hace el LH y FSH en los varones. ¿En quiénes actúan? En los testículos específicamente, ¿no? ¿Y qué ocurre en las mujeres? Bueno, en las mujeres lo que hace el llamado LH es promover la formación del cuerpo lúteo. Y eso, como les digo, les haremos mayor énfasis cuando hablemos del ciclo menstrual. El cuerpo lúteo es algo que se produce en el ciclo menstrual y se encarga de la producción de hormonas. ¿Qué hormonas? Estrógenos, principalmente, ¿no? Los estrógenos son producidos gracias a quién? Gracias al LH. Por eso acá puse promueve producción de hormonas sexuales, ¿no? En el caso de mujeres, producción de estrógenos a través del cuerpo lúteo. Y el folículo estimulante, ¿qué es lo que hace? El folículo estimulante lo que se encarga es de la estimulación del folículo. Y el folículo es un conjunto de células, el cual va a albergar ¿a quién? Va a albergar al gameto principal de las mujeres, el cual es el ovocito. Bien, entonces el ovocito u óvulo, también como se le conoce, es el que va a madurar gracias a quién? Va a madurar gracias a la FSH, ¿no? Es por eso que podemos resumir lo que es el trabajo de estas dos hormonas a esta cuestión, ¿no? A la LH, producción de hormonas sexuales, y FSH, formación de mujeres, puse, gametos. Voy a borrar acá. Formación de gametos. En lo que se refiere ya para varones, espermatozoides, obviamente, y para mujeres, el ovocito. Ok, pasaré a la siguiente diapositiva. Bien, con esa parte hemos terminado entonces lo que es el sistema inmune y ahora pasamos, sistema endocrino, ahora pasamos al sistema inmune. Y aunque el sistema inmune hemos mencionado varias veces, ¿no? Cuando hablamos del sistema circulatorio sobre todo. ¿Y esto está a cargo de quién? De todos los glóbulos blancos o leucocitos. ¿Quién es el principal? El principal son los linfocitos, ¿no? Pero hay varias partes en el sistema inmune que desarrollaremos. Para empezar, la inmunología de qué se centra del reconocimiento de lo propio frente a lo extraño. Es decir, nuestras células del sistema inmune tienen que reconocer a algo. ¿Y ese algo cómo se llama? Ese algo se llama antígeno. ¿Qué es antígeno? El antígeno es un cuerpo extraño. Cualquier cosa que ingrese a nuestro cuerpo y no sea algo propio de nuestro cuerpo, no sea una célula, no sea una proteína que producimos normalmente, va a ser reconocido como algo extraño y ese extraño se denomina antígeno. Entonces, ¿qué hacen las células de nuestro sistema inmune? Lo que hacen primero es reconocerlo.
¿qué significa reconocerlo? Bueno, no es que algo entre y de inmediato lo van a matar, ¿no? Sino tiene que reconocerlo y saber que si es algo propio del ser humano o no. Si es algo propio, entonces lo deja pasar. Pero si es algo impropio, si es algo extraño, si es un antígeno, ¿qué va a generar? Va a generar una respuesta inmune. Y todas las células que veremos a continuación se van a encargar, si no puede una u otra o en conjunto, de matarlo, ¿no? De destruir el antígeno. Esté fuera de la célula, esté dentro de la célula, siempre se va a buscar la destrucción del antígeno. Y eso es lo que ocurre, ¿no? Eso es lo que se encarga el sistema inmune, de nuestra defensa. Y acá vemos todos los pequeños órganos relacionados con ellos. El timo, el vaso, la médula ósea, donde se producen todos los glóbulos blancos. El apéndice, ¿por qué? Bueno, el apéndice porque acá se van a albergar las células bacterianas y, perdón, se van a albergar bacterias. Y esas bacterias van a ayudar a qué? Van a ayudar a estimular el sistema inmune como tal. Y sabemos los vasos linfáticos por donde recorren todos los linfocitos, ¿no? Los linfocitos que se producen ya sea en el vaso, ya sea en la médula ósea como tal, y que terminan madurando en los ganglios linfáticos y terminan madurando en el timo. Pasamos a la siguiente diapositiva. Células del sistema inmune. Acá dice células del sistema inmune, pero en realidad vemos a todas las células de lo que es las células sanguíneas, ¿no? Para empezar, tenemos un progenitor linfoide que va a generar los llamados linfocitos. Y acá tenemos a la célula B o linfocito B, función principal, producción de anticuerpos, linfocito T, que ya desarrollaremos su función cuando veamos acá, ¿no? Natural killer, su función principal, matar células. Acá esto sí lo vamos a poner. Ese es un linfocito. Todos estos de acá son linfocitos, los tres, ¿no? Linfocito natural killer. Y lo ponen su nombre en inglés sencillamente, ¿no? Para no decirle asesino natural. Suena mejor, creo, natural killer. ¿Y qué es lo que hace? Se encarga de destrucción de celulares. Destrucción de células. Si una célula está infectada, entonces el linfocito natural killer va a eliminarlo. Si una célula se encuentra medio rara, medio extraña, como cuál, como una célula tumoral, por ejemplo, y es que nosotros tenemos esa capacidad de desarrollar células tumorales, se pueden desarrollar células tumorales en nuestro cuerpo, pero ¿qué ocurre? El sistema inmune no solamente vigila lo extraño que puede ingresar, sino que vigila que todo esté ok en nuestro cuerpo. ¿Y qué sucede cuando se desarrolla una célula tumoral? Entonces se dan cuenta rápidamente y buscan eliminarla. ¿Para qué la eliminan? Para que no se divida, porque si se desarrolla una célula tumoral y se divide y se sigue dividiendo, se va a generar un tumor. Y eso progresivamente va a desarrollar cáncer, ¿no? Lo cual es bastante peligroso. Los linfocitos natural killer, por ejemplo, se encargan de destruir a esas células tumorales. Ahora, a partir de acá tenemos a los mastocitos que tienen que ver con alergias, eritrocitos, sabemos transporte de oxígeno, trombocitos o plaquetas, que es lo mismo, plaqueta, trombocito, que tiene que ver con coagulación. De esos no hablaremos más. Los de acá son los leucocitos y estos sí participan, ¿no? Por ejemplo, acá los macrófagos que derivan de los monocitos. ¿De qué se encargan? Estos se encargan de la llamada fagocitosis. ¿Qué es fagocitosis? Se comen a las células. Por eso son grandes. Célula infectada, célula que está con bacteria, virus, va y se lo come, la degrada totalmente. Célula dendrítica. Y la célula dendrítica se encarga de algo bastante particular conocido como presentación de antígeno. Presentación de antígeno. ¿Y qué significa presentación de antígeno? Es que el antígeno no es que sencillamente va a destruirlo, primero tiene que ser presentado. Y bueno, veamos qué ocurre primeramente. Nosotros nos enfermamos de un resfriado y es así que la bacteria va a ingresar, ingresa a través de nuestro cuerpo y antes de ser eliminada es que alguien lo va a recoger. A la bacteria o al virus del resfriado, perdón, lo encuentran por ahí y alguien lo recoge y lo lleva de la mano. Y esa es la célula dendrítica. ¿Lo lleva hacia dónde? Lo lleva hacia los ganglios, que acá tenemos en diversos lugares, ¿no? Zonas axilares, en la garganta, lo lleva hacia esos lugares. Ahí lleva a lo que es el antígeno como tal. Y en los ganglios lo van a reconocer.
¿Quién lo reconoce? Lo reconocen los linfocitos. ¿Para qué lo reconocen? Para aprender de ese virus, de ese antígeno. ¿Quién es? Sobre todo los linfocitos T, linfocitos B, ¿no? Eso lo reconocen. Una vez el virus es eliminado, es así que los linfocitos T y los linfocitos B van preparándose. ¿Van preparándose para qué? Van preparándose para eliminar a cualquier virus que sea idéntico a ese. Es por eso, a eso se le conoce como presentación de antígeno, ¿no? La célula dendrítica lleva al antígeno a los ganglios linfáticos para que los linfocitos lo reconozcan y a cualquier otro virus que lo vean igual a él ya no va a haber presentación, sencillamente lo van a eliminar. Y eso es algo bastante particular y bastante curioso que hace nuestro sistema inmune, ¿no? Lo cual ayuda precisamente a defendernos de cualquier tipo de enfermedad, casi. ¿Qué otras células vemos acá? Neutrófilos. Bueno, los neutrófilos son la primera línea de defensa. Primera línea de defensa. Es decir, nos enfermamos e inmediatamente mandan a los neutrófilos a que hagan vigilancia por todo nuestro torrente sanguíneo, ¿no? Que cualquier bacteria o virus que se encuentren lo eliminen. Eosinófilos, perdón, se encarga más o menos de los parásitos. Básicamente de los parásitos. Parásitos como cuáles gusanos, por ejemplo, ¿no? Pequeños gusanos que pueden entrar a nuestro cuerpo. Y de eso se encargan los eosinófilos. Y por último, los basófilos, que hacen lo mismo que los neutrófilos, pero esto podemos decir que es la segunda línea de defensa. Es decir, si los neutrófilos fallan, entonces van a salir los basófilos. Y ya finalmente cuando varias cosas empiezan a fallar, es ahí donde ocurre la denominada fiebre, ¿no? Nos da una fiebre de tal manera que todas las células se pongan mal. Obviamente nos afecta, pero ya es un mecanismo de emergencia que usa nuestro sistema inmune para matar a la bacteria o virus que nos está quejando. Bien, hasta ahí, ¿alguna pregunta? Las plaquetas también influirían en el sistema inmune y no, las plaquetas no tienen un rol en el sistema inmune como tal. Su rol es la coagulación, básicamente, que sabemos que sirve para evitar las hemorragias, ¿no? Bien, si no hay alguna pregunta, pasamos a la siguiente. Estos son básicamente los mismos, claro, acá vemos las diferencias en linfocitos, ¿no? Y acá nos enfocaremos. Sabemos que los glóbulos blancos se dividen en dos tipos, granulocitos, que tienen granos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, y agranulocitos, como los monocitos, los linfocitos. Bueno, los macrófagos sabemos que derivan de los monocitos, ¿no? Nos enfocaremos en los linfocitos, y acá casi lo divide correctamente, ¿no? Y es que tenemos a los linfocitos T y tenemos a los linfocitos B. Los linfocitos B, ¿qué pueden producir? Los linfocitos B pueden producir algo llamadas células plasmáticas. Claro que está en inglés, ¿no? Células plasmáticas. ¿Y las células plasmáticas de qué se encargan? Se encargan de la producción de anticuerpos. Producción de anticuerpos. Y es que muchas veces se dice, o incluso yo lo habré dicho en otras clases, que los linfocitos B te producen anticuerpos. Y sí, técnicamente lo hacen, pero a través de células plasmáticas. Primero producen célula plasmática o se diferencian en célula plasmática y a partir de ahí producen anticuerpos, ¿no? Es como un otro estado de linfocitos B. Y más o menos cómo ocurre. Supongamos, nosotros nos vacunan contra el COVID, ¿no? Nuestra primera vacuna del COVID. Nos inyectan en el hombro, sabemos porque los ganglios linfáticos están cerca, ¿no? Están ahí en la zona axilar. Y entonces nos inyectan y la inyección del virus no va hacia lo que es el torrente sanguíneo, sino hacia lo que es el músculo como tal. Y bueno, eso va a ir filtrándose poco a poco y si llega al torrente sanguíneo, ¿quién lo va a detectar? Lo detecta la célula presentadora de antígeno, que es la célula dendrítica. Eso lo lleva hacia dónde? Lo va a llevar hacia los ganglios linfáticos, ¿no? ¿Quiénes van a estar en los ganglios linfáticos? Van a estar tanto el linfocito B como el linfocito T. Este linfocito B va a reconocer a ese virus atenuado, ese virus inactivado, que es la vacuna, básicamente. La vacuna es básicamente el virus, pero inactivo, ¿no? No va a generar las consecuencias de la enfermedad. A lo mucho te va a generar fiebre, porque cuando un cuerpo recibe algo extraño, una bacteria, virus extraño, es normal que se produzca la fiebre.
Entonces, ¿qué ocurre? Llevan al virus atenuado hacia los ganglios linfáticos y ahí lo reconoce el linfocito B, se lo presentan. Y es ahí cuando el linfocito B lo reconoce de tal manera que va a producirse o va a diferenciarse en una célula plasmática. Y esa célula plasmática va a ser específica para el virus del COVID. De tal manera que va a producir anticuerpos, pero solo van a ser anticuerpos específicos para el COVID. Estos anticuerpos de acá no van a reconocer a otro virus, a otra bacteria, solo al virus del COVID como tal. Y es así que eso ocurre cuando nosotros nos vacunamos. Ahora, ¿qué pasa si al mes, a la semana siguiente, nos enfermamos? ¿Qué termina ocurriendo? Que ya no va a haber ningún tipo de presentación de antígeno ni nada, sino que apenas nos enfermemos, inmediatamente se va a reconocer que es el virus del COVID y la célula plasmática va a empezar a producir estos anticuerpos, ¿no? Y estos anticuerpos van a recorrer todo el torrente sanguíneo y ¿a quién van a buscar? Solo van a buscar al virus del COVID, a ningún otro. No van a reconocer a ningún otro. De tal manera que se va a eliminar rápidamente, ¿no? Lo mismo ocurre, esto es en caso de las vacunas, y es por eso que son tan importantes. ¿Qué pasa cuando nos enfermamos por primera vez? Algo bastante similar. Cuando nos enfermamos por primera vez de algo, nos da los síntomas más fuertes, ¿no? Pero ¿qué pasa si nos enfermamos por segunda vez de esa enfermedad? Los síntomas van a ser menores. ¿Por qué? Porque ya hay listas células plasmáticas que van a reconocer a ese virus, esa bacteria, para eliminarla. Eso es lo que hacen los linfocitos B, generar anticuerpos a través de células plasmáticas. Los linfocitos T, hay dos tipos, los llamados linfocitos T4 y los llamados linfocitos T8. ¿Los T4 de qué se encarga? Los T4 se encargan de regular. Estos no atacan directamente, simplemente regular linfocitos. ¿A quiénes? Bueno, regulan a los linfocitos B, por ejemplo, vamos a poner acá, a estos y a estos. ¿Y los T8 de qué se encargan? Los T8 se encargan estos sí van a actuar, esto es destrucción celular. Se van a encargar de destruir células, destrucción celular. Claro está que no solamente los anticuerpos aparecen, sino que una vez el antígeno es presentado, este CD8 también lo va a reconocer. Es así que se va a encargar de buscarlo donde sea que se encuentre y si está dentro de una célula, va a encargarse de destruir a la célula, siempre buscando el objetivo de matar o destruir al antígeno, ¿no? O destruir a la bacteria o el virus que nos está infectando. Bien, pasemos a la siguiente diapositiva. Proteínas del sistema inmune, anticuerpos e inmunoglobulinas, ya hemos mencionado, como vemos acá, ¿no? ¿Qué ocurre? Acá tenemos al virus del COVID, post vacuna, ¿no? ¿Qué pasa post vacuna? Que ya nuestras células están preparadas, nuestros linfocitos B están preparados, producen anticuerpos de tal manera que lo van a detectar. Lo detectan y se pegan a él al virus del COVID como chicle. A este virus de COVID que está pegado a anticuerpos ya no va a poder hacer nada. ¿Y qué va a pasar después? Va a esperar a las células del sistema inmune para que la eliminen, ¿no? Es como que los anticuerpos los detienen y ya las otras células se encargan de eliminarlo. Citoquinas. ¿Qué son citoquinas? Estas citoquinas son proteínas. Proteínas mensajeras. Y bueno, ¿qué ocurre? Cuando nuestra célula está infectada, no es que la célula infectada no haga nada, sino que la célula infectada envía señales. ¿Y esas señales cuáles son? Esas señales son proteínas, llamadas citoquinas, que van a buscar a quién? Van a buscar a las células del sistema inmune. ¿Para qué? Para darles un aviso, ¿no? Un aviso de que está ocurriendo un proceso de infección. Y es así como las células del sistema inmune empiezan a actuar, ¿no? En base a esas señales. Ahora, esas señales, si provienen de linfocitos, se llaman linfoquinas. Y es que entre linfocitos también pueden comunicarse. Y si provienen de monocitos, se llaman monoquinas.
Son proteínas mensajeras, ¿no? Que envían señales. Proteínas de complemento. Bueno, proteínas complemento son proteínas de destrucción. ¿Y qué ocurre? Cuando una célula es infectada, también puede producir proteínas, pero esas proteínas tienen que ver con la muerte de la célula, ¿no? Es decir, envía señales a quién, por ejemplo. Envía señales a los macrófagos. ¿Para qué? Para que vayan y destruyan a la célula. Eso es un ejemplo, ¿no? Eso es lo que hacen las proteínas del complemento. Lo producen las células infectadas para que las células del sistema inmune busquen eliminarla, busquen destruirla. Pasamos a la siguiente y última diapositiva. Bien, al final llegamos acá. Tipos de inmunidad. Inmunidad son los mecanismos utilizados para defendernos, ¿no? ¿Defendernos de qué? De agentes extraños, defendernos de antígenos. Y acá es donde vamos a ver dos tipos para empezar. Tipos de inmunidad, activa o pasiva. Y esa es la llamada inmunidad adquirida, ¿no? Y es que tenemos dos tipos. Inmunidad innata, que es esto de acá. Inmunidad adquirida, que es esto de acá. Comenzamos con la inmunidad innata. ¿Qué ocurre acá? Inmunidad innata, o sea, de nacimiento. ¿Qué mecanismos de nacimiento tenemos para protegernos frente a infecciones, frente a bacterias o virus? Primero están los externos y los internos. Los externos como la piel. Y es que la piel sí cumple un papel en el sistema inmune para que cualquier cosa no nos infecte. Por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo de barrera física. Barrera química. ¿Qué tenemos? Cosas que tienen enzimas, como cuáles, como la saliva, por ejemplo. Es así que cualquier bacteria muy difícil va a infectar nuestro tracto digestivo, como el moco que se encuentra en la parte de las fosas nasales. Igual podemos infectarnos, pero ¿qué ocurre cuando nos da gripe, nos da un resfriado? Entonces se va a producir bastante moco. ¿Eso debido a qué? Debido a que el cuerpo busca que no aumente la carga viral, que no vuelva a ingresar otra bacteria. Es por eso que empezamos a secretar bastante moco a nivel de las fosas nasales. Y luego están las lágrimas también, que no es que solo se produzcan en respuesta a algo emocional, sino que se producen para matar a las bacterias que puedan asentarse en nuestros ojos. Esas son las barreras químicas. Y luego está la flora autóctona o microbiota, ¿no? ¿Y qué hace la microbiota intestinal? Son las bacterias que se encuentran en nuestros intestinos. Y si por A o B una bacteria extraña se ha ingresado a nuestros intestinos, las bacterias intestinales, ¿qué hacen? Evitan que se quede en los intestinos y buscan eliminarla. ¿Por qué? Por simple competencia. Porque las bacterias que están en nuestros intestinos ya tienen ese hogar, ya están ahí viviendo ahí. Así que no quieren competencia. Por lo tanto, ayudan a la eliminación de cualquier bacteria que pueda quedarse en nuestros intestinos. Esos son los externos. Los internos son los que se encuentran en nuestra sangre, ¿no? Básicamente todos los linfocitos, como los natural killer, que como sabemos se encargan de eliminar células infectadas o células tumorales también. Los interferones, que lo que hacen es evitar que el virus se replique, inhibe la replicación viral. Y las proteínas de complemento que ya hemos mencionado, ¿no? Tienen que ver con la lisis de las células. O sea, o la proteína se autodestruye o envía señal a los macrófagos para que la destruyan como tal. Luego está la inmunidad adquirida, y acá tenemos dos tipos, activa y pasiva. Y adquirida es porque la vamos a desarrollar en torno a algo que nos dan, ¿no? Pasiva es cuando nos dan, ¿qué cosa? Nos dan anticuerpos. El organismo adquiere anticuerpos. ¿Cuál es la diferencia con activa? Porque en activa el mismo organismo va a producir sus anticuerpos. ¿Y es que, qué ocurre? En inmunidad adquirida pasiva es como si nos dieran las herramientas, los anticuerpos, pero acá en activa es que nos dan no las herramientas, sino nos dan los planos de las herramientas, o sea, nos dan esa capacidad de generar nuestros propios anticuerpos. Y ahora veremos cómo. Por ejemplo, acá, pasiva natural. Y pasiva natural es por un fenómeno biológico normal, ¿no? Cuando estamos dentro del vientre de la madre, no producimos anticuerpos. ¿Cómo nos defendemos entonces de las propias bacterias que tiene la madre internamente? Ella nos cede anticuerpos que viajan a través de la placenta, ¿no?
A través de la placenta tenemos anticuerpos y de esa manera nos defendemos. Nacemos y a los meses ya no tenemos esos anticuerpos. Es por eso que pasiva es de efecto temporal. Solo por un tiempo vamos a tener esos anticuerpos. Luego está pasiva artificial. Y artificial es porque no es parte de un fenómeno biológico, ¿no? Por ejemplo, viajamos a la selva, nos muerde una serpiente. ¿Qué nos van a dar para sobrevivir? Un antídoto o un suero. ¿Y ese antídoto qué tiene? El antídoto tiene anticuerpos. Es así que nos están inyectando directamente anticuerpos. ¿Por qué? Porque el veneno está compuesto de proteínas. Es así que nos dan anticuerpos para que para que destruyan esas proteínas. Eso nos va a durar solo por un cierto tiempo, ¿no? Semanas, meses, lo justo para salvarnos la vida del envenenamiento. Ese es un método pasiva artificial. Y por último está activa, ¿no? Activa nos dan esa capacidad de desarrollar anticuerpos. ¿Cómo está la activa artificial? Activa artificial es porque nos vacunan y como hemos explicado, la vacuna sirve para adquirir esa capacidad de desarrollar anticuerpos. Luego está por un fenómeno biológico normal. O sea, nos enfermamos, por ejemplo, de niño nos enfermamos de un resfriado. Y la primera vez nos va a afectar bastante, pero la segunda vez ya nos va a afectar menos. ¿Por qué? Porque gracias a que nos enfermamos, es que hemos desarrollado esa capacidad de desarrollar anticuerpos. Activa natural es entonces cuando nos enfermamos, superamos una enfermedad, superamos una infección. Bien, y de esa manera hemos acabado con la clase del día de hoy. Ok, entonces pasamos a lo que son las claves, ya que nos queda solo un par de minutos. En la uno la respuesta es la E. Las fitohormonas no actúan sobre órganos específicos, ¿no? Por eso es incorrecta. La uno, la E. En la 2, en la 2, ¿quién se encarga de inhibir el crecimiento? Perdón, ¿quién se encarga del crecimiento? Del crecimiento se encarga lo que es la auxina o ácido indolacético. En la 2 la respuesta es la B. Los contaminantes podrían estar inhibiendo el ácido indolacético. La 2 es la B. En la 3 regulan procesos metabólicos para enfrentar condiciones climáticas adversas. Así, cuando escasea el agua, la planta no utiliza en demasía agua interna y reduce su crecimiento. ¿Qué ocurre cuando no hay energía para la planta? Es que se va a producir algo llamado ácido abscísico, ¿no? En la 3 la respuesta es la C, ABA, ácido abscísico. En la 4, ¿quiénes actúan en sinergia? Las auxinas y giberelinas, o sea, el ácido giberélico y el ácido indolacético. En la 4 la respuesta es la A. En la 4 la A. En la 5, ¿dónde están las giberelinas? En los tejidos meristemáticos. Se encargan del crecimiento, ¿no? En la 5 la respuesta es la C. En la 6, si te dicen todo esto, es algo complejo, ¿no? Pero reduce la expresión de ARN mensajero, reduce la expresión de proteínas, entonces se ha detenido la planta como tal. Ocurre en fenómeno de dormancia. ¿Y quién se encarga de eso? De eso se encarga el ABA, el ácido abscísico. En la 6 es la D. En la 7, las hormonas de naturaleza proteica, ¿quiénes la van a reconocer? La va a reconocer la membrana celular. Los receptores que se encuentran en la membrana celular. La 7 es la B. ¿Qué pasa si una hormona está en cantidades normales, pero no hay función? Significa que el receptor ha sido afectado, ¿no? Y eso la respuesta es la B. Los receptores están afectados, alterados, afectados. La 8 y la B. La 9, la glándula pineal, la melatonina, ¿con quién no tiene que ver? No tiene que ver con favorecer el desarrollo nervioso. Con el resto sí. En la 9 la respuesta es la E. En la 10, crecimiento, somatotropina. En la 10 la respuesta es la D. En la 11, producción de leche materna. De eso se encarga la prolactina. En la 11 la respuesta es la C.
En la 12, hormonas antagónicas como la calcitonina que se produce en la tiroides y la paratormona que se produce en la paratiroides. En la 12 la respuesta es la B. En la 13, en la corteza que se produce, en la corteza se produce el cortisol, ¿no? Y en la médula se produce, por ejemplo, la adrenalina. En la 13 la respuesta es la A. Vacunación. Bueno, te dicen inyección de patógenos atenuados. Esto es vacunación. Es un tipo de inmunidad activa artificial. 14, la respuesta es la B. Y finalmente la 15, barreras químicas. ¿Cuál es? Moco, lágrimas y saliva. En la 15 la respuesta es la A. Ok, la 15 la respuesta es la A. Y eso sería todo por la clase del día de hoy. Espero que puedan pasar unas felices fiestas y que puedan relajarse al menos un poco, ¿no? Durante esta semana que viene. Eso sería todo por mi parte. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego a todos.